en este sentido. ¿Cómo entender esta suerte de cambio en la Corte Constitucional que de la jueza Núñez pasó ahora a revisión de otros dos jueces para que den a conocer este borrador de dictamen? ¿Qué es lo que pasa al interior de la Corte Constitucional? ¿Qué cree usted que va a terminar ocurriendo ya tomando en cuenta todos los aspectos constitucionales y los argumentos con los que se ha sustentado este pedido de juicio político en contra del presidente de la República? Buenos días, doctor, Muy buenos bienvenido. días, estimada Licenia, un cordial y afectuoso saludo para la distinguida audiencia que nos miran y nos escuchan, y permítame también expresar mi solidaridad con los hermanos de Alauxí por la tragedia que pudo haberse evitado. Sí, efectivamente, creo que estamos viviendo horas de mucha tensión, sobre todo por el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Evidentemente es un organismo deliberativo, el máximo organismo constitucional. Cada juez tiene su propio criterio, su propia ideología inclusive, y sus propios antecedentes jurídicos y también de experiencia jurisdiccional. Mire, yo empezaría diciendo de que lamentablemente de parte del organismo constitucional falta algo de transparencia. ¿Por qué no se han visibilizado, no se transmite de forma directa en tiempo real las decisiones que van adoptando y sus criterios? Esto inclusive le exige la ley de transparencia digital, que debería aplicarse. En otros estados, por ejemplo en México, uno puede ver cómo el Tribunal Supremo, que tiene facultades constitucionales, delibera y cada quien sabe cuál es el criterio de juez. Esto deberían también hacerlo aquí, es decir, porque se vive horas absolutamente de una incertidumbre muy grave Ujú. y muy grande también, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Evidentemente, el proyecto de la doctora Teresa Núñez no tuvo el apoyo de mayoría, necesitaban 6 votos y solamente alcanzó 3. El resto no estuvieron de acuerdo, pero eso no significa de que definitivamente tengan un pronunciamiento a favor del juicio político. No lo sabemos, porque precisamente Qué podría ser. podría implicar esta división en la Corte Constitucional? ¿Qué podría implicar este tema en el sentido de que la jueza tuvo solo 3 votos y los 6 votos restantes no estuvieron de acuerdo con su propuesta? ¿Por qué esto, siguiendo la lógica, no podría decirse que los 6 están apoyando un juicio político? Mire, es solamente un criterio muy personal porque no sabemos en el fondo cuál fue la decisión, el pensamiento de cada uno de ellos. Por eso digo que falta un poco de transparencia, porque definitivamente deberíamos saber cuál es su criterio. Porque bien podría ser de que la motivación o los puntos que analiza la doctora Núñez no estuvieron de acuerdo. O bien podría ser de que en el fondo no estaban de acuerdo con la negativa de juicio político. Son dos situaciones o dos escenarios que Ujú. no conocemos hasta el momento. Y eso lo que evidentemente propicia, porque es constitucional, o sea, esto está arreglado, no es de que es un invento de la Corte Constitucional. Si bien es cierto, la favorecida, digamos así, en el sorteo para que emita un borrador del proyecto de juicio político fue la doctora Núñez. Ella pone a disposición, pero necesitaba el apoyo porque es una mayoría calificada. Y si no lo obtiene, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también la codificación del reglamento de tramitación de procesos de la Corte Constitucional establece que se sortea un nuevo juez para que realice un proyecto. Pero no solamente puede ser uno, puede ser dos. Tengo entendido que es el doctor Ortiz y el doctor Rosada. Y Ujú. bajo esos dos nuevos proyectos tendrá que decidir la Corte. Son criterios jurídicos. Evidentemente, la interpretación de la Constitución de per se también es política y mantiene también una línea bien conservadora, bien progresista, dependiendo los criterios de cada uno de los jueces y juezas. Ahora, por los argumentos con los que se ha presentado esta solicitud de juicio político para calificación de la Corte Constitucional y tomando en cuenta lo que todos dicen de que debe calificar la forma el procedimiento y no el fondo, ¿qué debería ocurrir en la Corte Constitucional si nos apegamos estrictamente a esto, a los argumentos con los que ha sido solicitado este proceso y a las facultades que tiene la Corte Constitucional al ser un juicio político? Mire, el único precedente que tenemos con la Constitución del 2008 y con las leyes vigentes que imperan este juicio político y la Corte Constitucional, así como la interpretación constitucional, es el caso de Jorge Glass. Sí, es el único precedente que tenemos. Si bien es cierto, no son los mismos jueces que integraban a la época, pero ya nos dio un andarivel. Precisamente en ese andarivel lo que se analizó fue el apoyo de los asambleístas para el juicio político, que es un aspecto de forma, y que la Corte Constitucional debe tener ya entre sus documentos el número de asambleístas que se requería, que era mínimo 46, pero mucho más. Y el segundo tema también es la especificación
de las causales, el 129 numeral 2, que nos habla de cohecho conclusión, y que se refiere de forma muy lacónica a los hechos. No se desarrolló ningún análisis de fondo. Ujú. De ahí que el planteamiento de la función ejecutiva, al decir que esta situación es una situación de cuasi penal, no tiene coherencia, si no van a entrar a analizar lo de fondo, simplemente la forma. La imputación que se realiza, que está en el Código Orgánico Integral Penal, que tampoco cabe el tema de la tipicidad, eso no entrarían a formar parte del análisis, y la relación de los hechos de manera somera. Entonces son dos situaciones. Pero hay algo que recalcar que dice la Corte Constitucional en este precedente, que el juicio político es un ejercicio de democracia directa y sobre todo de fiscalización que se hace al presidente de la República, a sus ministros, al vicepresidente. Es decir, es la oportunidad que tiene en la Asamblea en sus legítimas facultades constitucionales para que pueda realizar una tarea fiscalizadora. No se trata de ningún golpe de Estado, no se trata de ninguna situación que vaya a provocar un rompimiento constitucional o la institucionalidad democrática del país. Simplemente lo que están haciendo es el uso de facultades y más aún con un control constitucional. Entonces no es una situación de facto, no es una situación como nos quieren hacer creer y nos inclusive con una situación muy peligrosa de llamar también las puertas de los cuarteles, ¿no? Eso me Ujú. parece una situación impresentable y también irresponsable. Si bien es una salida constitucional que está prevista en la Carta Magna, el gobierno no lo interpreta así, y, doctor Poveda. El gobierno lo hace ver como que son los intentos de la oposición por desestabilizar al gobierno, así lo han dicho en foros internacionales, así lo presentan al mundo para obtener la escasa solidaridad de alguno que otro mandatario de países vecinos. Pero más allá de eso, el gobierno en su momento, o quienes ahora conforman el gobierno en su momento, cuando ocurrían estas mismas, se utilizaban estas mismas herramientas en administraciones anteriores, las calificaban como lo que son herramientas constitucionales salidas a una crisis de la forma institucional, pero ahora lo pintan como intentos de golpe de Estado, golpe parlamentario, desestabilización. ¿Por qué? Mire, yo creo que es el interés, no creo que sea un desconocimiento, porque el propio ministro Cucalón fue quien precisamente encabezó el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Y ahí hablaba inclusive de términos de carácter político, no de términos de carácter penal o técnico jurídico, ya en la parte de fondo. Entonces, en esa situación sí, siempre va a haber un doble rasero, ¿no? Yo le pongo como otro ejemplo, cuál fue la posición mediática cuasi oficialista, y podría decir, porque tienen activismo político a favor del gobierno, cuando le destituyeron a Pedro Castillo. O sea, igualmente decían que era una forma constitucional, porque la mayor parte de países democráticos tienen precisamente estas salidas democráticas. Sí, y si la Constitución evidentemente tiene que cumplirse con una posición reglada, cumplir con las situaciones que se está cumpliendo y no se trata de ningún golpe de Estado o una situación de facto, o un abuso o una situación de carácter parlamentario. A tal punto que, por ejemplo, si podemos medir la situación de equilibrio de poderes entre la función legislativa y la función ejecutiva, cuando ya se advierte la posible muerte cruzada, la muerte cruzada solamente en un caso pasa a un criterio de corte constitucional, que sería la abrogación de funciones. La conmoción interna o la inejecutabilidad del Plan Nacional de Desarrollo no pasan por filtro de corte constitucional. Mire la diferencia, es decir, ahí en cambio el presidente puede ganar la mano bajo esos presuntos disposiciones que podrían ir inclusive a una muerte cruzada. Ahí en cambio, ¿de qué hablaríamos? Si precisamente la actividad mediática y de algunas personas que opinan a favor de la muerte cruzada, también podría haber el Parlamento, que se trata también de un golpe de Estado para disolver la Asamblea, justo en estos momentos que se está analizando el juicio político al presidente de la República. Esa es una carta que el gobierno no la ha descartado desde el principio y incluso desde antes de que se dé este proceso de juicio político. Permanentemente, desde que ha iniciado su gestión, el presidente de la República ha estado amenazando con la muerte cruzada y esta vez se ve al menos más cerca esta amenaza. ¿En qué caso podría aquí optar de estos tres causales que usted señala? ¿Cuál sería la que podría optar el presidente de la República en caso de que la Corte Constitucional dé paso al juicio político y adelantándose así a la resolución que pueda tener esta interpelación en la Asamblea? Mire, ahí podríamos decir que tenemos un vacío constitucional, ¿no? Porque la Constitución y la Ley de Garantías no establecen la posibilidad de activar dos mecanismos de ejercicio de fiscalización, digamos así, entre poderes del Estado. Está en marcha un juicio político. La pregunta es, ¿cabe una muerte cruzada cuando estamos en el desarrollo
de un juicio político? Sería la pregunta. Ajá. Y yo creo que la respuesta podría dar la misma Corte Constitucional, es decir, la Corte Constitucional podría pronunciarse en el dictamen de admisibilidad de juicio político. Creo que sí. Si la Corte Constitucional, tenemos la figura de Yoran Ubicuria, que puede hacerlo aunque las partes no lo hayan indicado. Podría ser, sí, inclusive hay dictámenes o sentencias de carácter modular. Entonces yo creo que sí podría hacerlo, pero en todo caso, mi criterio muy personal, jurídico, es que no se puede establecer dos situaciones de equilibrio de poderes o de fiscalización del Ejecutivo y del Legislativo en ese mismo momento. Creo que deberíamos esperar la decisión del uno y luego empezar la del otro. Porque ¿cómo se entendería que en pleno desarrollo de juicio político el presidente de la República active la muerte cruzada? Esto también podría interpretarse que se trata de una venganza, una vendetta para impedir el juicio político. Ajá. Entonces, yo creo que, es mi criterio muy personal, que debería esperarse el desarrollo y el desenlace del juicio político que está en camino para luego prever la situación. Claro, dependerá también si es que existe juicio político, existen los votos también de la destitución, porque estamos en Ecuador, Licenia, y Así a es. pesar de que haya votado por un informe, eso no significa de que es vinculante al pronunciamiento de los asambleístas, la calidad de asamblea que tenemos lamentablemente, que puedan ser coherentes con lo que votaron. Ahora, de las causales para precisamente la muerte cruzada, yo no le veo ninguna. O sea, porque abrogación de funciones, lo que está haciendo la Asamblea es precisamente cumplir con la Constitución de la República y las leyes como tal. El tema de la inefectividad del plan de desarrollo no depende de la Asamblea Nacional, más depende también del Ejecutivo, que su inactividad lamentablemente es la que ha sido criticada en estos 2 años. Y el tema de la crisis político-conmoción interna no se da porque no hay vulneración de derechos, no existe una crisis institucional. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en los 3 casos, y la Corte Constitucional ya lo ha dicho, también depende de un enfoque mediático. Es Ajá. decir, usted cómo genera una conmoción. A pesar de que no haya, podría generarse o autogenerarse, conociendo también los equipos y la actividad mediática en el país. Porque no hablamos muchas veces de periodistas, de medios de comunicación independientes, sino de activistas políticos detrás de este ejercicio. Por lo tanto, que podría crearse a través de redes, de comunicados, podría ser. Esa también podría ser una situación de estrategia que podría tener el gobierno. Pero jurídicamente, en este momento, yo no veo que ninguna de las 3 causales se ajusten para que se establezca la muerte cruzada. No hay obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, no hay crisis interna, bueno, la de seguridad, que sí es una crisis interna y también es generada por las decisiones del mismo gobierno, pero bueno, el tema de la seguridad no podría ser invocado por el presidente de la República. De las 3 causales no le queda ninguna. ¿Qué opción le queda al presidente de la República? ¿La Mire, renuncia? yo estaba analizando de pronto una, que dentro de la crisis política teórica y doctrinalmente existe la crisis por corrupción. Ujú. Pero eso precisamente se daría con golpe, se infligiría un autogolpe, el mismo, es decir, si decimos es la corrupción y estamos mezclados en ese tema, uno de los principales presuntos intervinientes es precisamente el presidente de la República. No creo que lo utilice, realmente no creo que lo utilice como crisis política. Ahora, ¿podría renunciar? No creo que renuncie, Liceño, le soy muy honesto. No creo que renuncie. Ha habido ya una situación que es hasta de un pronunciamiento, ¿no? Porque el presidente Lazo no está solo. Entienda que está el presidente de los que le apoyan, ¿no? Cámara de Diputados, instituciones de carácter económico, la fuerza pública, la fuerza militar, que es muy importante, ¿no? Que nosotros creemos, ¿no? Creemos de que ellos no deben entrometerse en esta situación de institucionalidad, pero cuando usted asiste a una ceremonia policial y le indica el ministro que tiene 60.000 policías a disposición, cuando sale un ministro de la Defensa a decir que se está quebrando la institucionalidad democrática, y es anticipar alguna situación como reserva, es decir, que de pronto, de última ratio, sería la utilización como ya lo teníamos en la época de los 70 y de los 80, que sería lamentable, pues, sería lamentable. Ellos deben ser guardianes de la Constitución y no depender del gobierno de turno. Entonces, no creo que haya la renuncia. Le van a exigir de que él permanezca ahí. Porque además hay un tema también, Licenia, que de pronto no está dentro del análisis, ¿no? El tema interno del Ecuador no solamente es un tema interno, el tema es regional. El Ecuador, ¿qué significa en el mundo? Los gobiernos de Colombia, de Chile, de Brasil, de Argentina, en el escenario que tenemos, ¿sí? La salida al Pacífico, la situación externa también con Estados Unidos, es un tema que también debe estar en la lectura, no puede estar indiferente. Entonces, por eso es que muchas de las personas dicen, es que, bueno, ¿qué dirá la embajada?
Y no es que sea una situación de sorna, yo creo que por experiencias que tenemos también es una situación real. Y esto también pasó en el tema de Moreno, cuando hubo una crisis política en el país. La decisión básicamente no se lo tomó de forma interna, sino con ajustes externos. Entonces, cuando solamente analicemos de forma interna y vemos el bosque medianamente, no vemos una situación global. Porque aquí también hay un actor externo que lamentablemente ha permitido desde el gobierno de Moreno y también ahora el gobierno de Lazo tener una relación casi directa y viceversa. Cualquier efecto, cualquier decisión interna también pasa por ese lado. Es decir, podría haber injerencia externa para sostener en el cargo al presidente de la República. Y yo creo que eso es obvio, aunque no se delate de forma así frontal, pero lo hay, o sea, eso es indiscutible. Y ese es un punto o elemento que debe ser también analizado. Así, no solamente es la decisión de una asamblea, la respuesta del Ejecutivo, sino también este tipo de situaciones externas que se puedan verificar. De ahí que el Lazo lo que hace es también sacar el contexto internacional, ¿no? Y Ujú. lamentarse que están afectando. Habrá que ver cuál es el pronunciamiento de otros países, que no necesariamente son los de la región, sino que son con los que tienen directamente situaciones mucho más, más fuertes y más enlazadas. Ahora, ¿qué va a pasar o qué podría pasar en la Corte Constitucional si los proyectos de dictamen que presenten los dos jueces que están a cargo del tema ahora no consiguen los votos suficientes para ser aprobados por el Pleno de la Corte? Allí, ¿qué ocurre? ¿Se pueden pasar de la fecha tope que tienen para pronunciarse, en este caso que en teoría es el 30 de marzo? No, no creo que se pasen, yo creo que debe haber ya un consenso y una predisposición, y yo sí quiero hacer un llamado, yo creo que hay que respetar la independencia de los jueces, inclusive a nivel mediático. Ayer resultó una noticia falsa. Y le digo como experiencia hasta de ex juez, ¿no? Yo Ajá. también fui juez ordinario, y a veces este tipo mediático hace que se retrocedan las decisiones ya tomadas, Ujú. ¿sí? Es muy grave lo que pasó ayer. Entonces, como se evidencia, empiezan los ataques mediáticos y esos son los juicios paralelos, ¿no? O Claro. sea, es decir, la afectación desde afuera. Y eso puede ser retroceder inclusive en pronunciamientos que de pronto ya lo tenían. Por eso no me sorprendería que haya otro tipo de decisión. Claro, Ahora, no que va a ese haber rumor una situación. que ese rumor que se generó ayer pueda cambiar la voluntad de los jueces constitucionales, es decir, Sí, claro, para no decir, ahí claro. está, si nos pronunciamos de esta forma, los medios nos van a acabar diciendo que ahí está, tenían la razón, ya sabían anticipadamente la sentencia, entonces nos pronunciamos de forma contraria. Es grave lo que hicieron ayer. Por eso hay que tener independencia. Y yo nunca he sido partido de los juicios paralelos porque generan una presión muy superficial, casi imperceptible. Pero los jueces miran noticias, los familiares miran noticias, y obviamente eso también genera una predisposición a algo. Ahora, lo que salió ayer de pronto pueda hacer retroceder, ¿no? Ujú. Son seres humanos. O sea, y también tienen un temor muchas veces al escarnio público que a una decisión, a una situación hasta disciplinaria. Entonces sí es complicado. No creo que haya una situación de incertidumbre en la votación. Precisamente ellos tienen toda la posibilidad de hacer lobbies, de conversar y de precisamente poner una situación ya de grupo. Entonces no creo que haya una, posición, una posibilidad de esas. Si existiera, obviamente ya no tendría que haber un criterio de dictamen, ya pasaría su plazo y no tendríamos plazo, se truncaría prácticamente el juicio político, pero no creo que sean causantes de este deblaque institucional. Han sido muy responsables en tiempos al menos, sí. No digo la cronología de otros casos, que también tiene mucho de ver, Ajá. pero yo creo que en estos temas sí han considerado los tiempos y los plazos. Tomando en cuenta actuaciones anteriores de esta Corte Constitucional en otros temas que usted bien los conoce, eh, ¿qué cree usted que puede ocurrir? ¿Cree que esta vez sí van a cumplir en el tiempo indicado? ¿Sí se van a pronunciar? ¿Qué cree usted? Porque ya tenemos antecedentes de la Corte igual en el manejo de los tiempos, ¿no? Sí, mire, hay un precedente también del CIADI que ha sido muy comentado y que es con la Corte, no con la Corte actual porque obviamente hubo tres cambios, ¿no? Con la Ajá. salida del doctor Grijalva, Ramiro Ávila y el doctor Salgado. Sin embargo, yo creo que ahí se vislumbró los lineamientos ideológicos, porque obviamente cada juez tiene su pensamiento, o sea, no podemos decir de que por un pensamiento le vamos a condenar, no, cada uno tiene su pensamiento, sea conservador, sea progresista, y por lo tanto yo creo que en ese nivel podría darse también esta votación, y de hecho se da, ¿no? Porque de los tres votos que tuvo el proyecto de la doctora Núñez, obviamente es una línea que ya está supeditada, está realizada inclusive con precedentes anteriores. Ujú. Entonces, en esa situación inclusive se hablaba, ¿no? De que había
situaciones de que dificultaban tener el criterio de independencia. Mira, una de las cosas que no hay en la ley de garantías, ¿no? Si bien es cierto, hay causales de excusa, pero no hay una causal expresa en el hecho de que haya dictado un precedente o haya pertenecido a una cámara de comercio. No hay. Tampoco puede haber recusación en causales inexistentes, pero tampoco el juez puede buscarse excusas que no consten en la ley y tiene que obligadamente dictaminar. Por eso es que yo hago el llamado a Licenia. Ojalá haya la sensibilidad de que en la reunión del 30 de marzo que ha sido convocado sea difundido para despejar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario que en este momento estamos haciendo, ¿no? Ujú. Porque solamente son elucubraciones, Claro. es decir, en virtud de los precedentes, pero no sabemos básicamente qué es lo que va a pasar y por qué todavía está una educación constitucional, es necesario, y un principio de transparencia para que se alejen cualquier tipo de temor, ¿no? Entonces, en esa situación creo que es un gran compromiso de la Corte Constitucional y creo que un deber que deben cumplir con el pueblo ecuatoriano, no con las funciones del Estado, sino con todos nosotros que estamos pendientes de una decisión que debe ser transparente, alejada de cualquier tipo de presión política, porque también es uno de los problemas, ¿no? Otro de los problemas que tenemos en independencia es la cultura del favor. Es decir, quien me ubica a mí en un puesto, yo debo obediencia a esa persona, a esa institución. Lamentablemente, los resultados de designaciones no muchas veces corresponden a criterios personales, tanto formativos, académicos o profesionales. Dependen de otro tipo de situaciones y eso es lamentable. La conformación pedida de la Corte Constitucional en mucho se debe a eso. Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad que la Corte Constitucional, como tiene luces y sombras, no es que sea Ajá. tampoco perfecta, yo no magnifico, porque también ha habido grandes equivocaciones. Son luces y sombras de una Corte Constitucional que tienen decisiones excelentes, pero también decisiones que sí nos dejan mucho que pensar. Por lo tanto, creo que la única forma en este momento de dilucidar cuál es la posición y que no tiene ningún tipo de situaciones externas o injerencias foráneas es la transparencia, es la discusión y el criterio de cada uno de ellos. Inclusive ahí podríamos observar cuál es el nivel de formación, porque llegaron los mejores, Ajá. están los mejores. Por lo tanto, su nivel de expresión, su nivel de motivación, su nivel de sustento, su transparencia y más que todo su pronunciamiento democrático, porque esto es democracia. No es ningún golpe de Estado ni tampoco una afectación de facto. Ahora, doctor, ¿cuáles son los escenarios? En caso de que la Corte de paso, ¿qué ocurre? En caso que no de paso, ¿qué ocurre? ¿Qué opciones le quedan a la Asamblea Nacional? Bueno, empezaremos por lo segundo. Si no se admite a través del dictamen, eso se archiva y ya Ujú. nos podrá establecerse nuevamente por las mismas causales. Si es que pasa y se acepta el dictamen constitucional, pasa a la Asamblea Nacional, regresa al interno del órgano legislativo, pasará a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización pueden emitir que no estar de acuerdo, pero eso no es vinculante. Es decir, lo que haga, conocemos quién está en la comisión de fiscalización, ¿no? Sí. Aunque tengan un criterio negativo del juicio político, ya no es vinculante. Eso pasa ya al Pleno y en el Pleno obviamente se establecería ya los niveles de cargo y de descargo. Es decir, todavía falta más o menos, sería un mes y medio para que se cumpla. Es decir, todavía no tenemos el impeachment que dice en lo formal. Es decir, todavía faltaría, sería más o menos hasta mediados de mayo, calculando los plazos, porque se dan plazos de análisis, plazos de informe, plazo de presentación de pruebas, la convocatoria. Entonces, más o menos estableceríamos que mediados de mayo, inicios de mayo, podríamos tener ya, si es que el dictamen de la Corte Constitucional es afirmativo. Lo que diga la Comisión de Fiscalización no es vinculante, por lo tanto podrían oponerse, podría decir que hay informe negativo, sin embargo eso pasa al Pleno de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea tendrá que decidir. Ahora, la votación de la Asamblea, por eso yo inicié Liceña con este criterio, que no va a ser tampoco coherente con la votación del informe, Ujú. porque usted ya pudo escuchar, ¿no? Asambleístas de que votaron a favor del informe, indicar de que evidentemente una cosa es el informe, claro, es un insumo, pero otra cosa es el juicio político. Ahí podría darnos otra gran sorpresa, y por eso sí estamos en el Ecuador, porque precisamente quienes están apoyando en este momento, de pronto, el día de mañana, con las injerencias que pueden tener de lado y lado, podrían cambiar su voto y precisamente no respaldar un juicio político que de inicio en el informe estaban respaldando. Y a la Asamblea, en el caso de que se archive este proceso, no le queda ninguna otra alternativa, no pueden invocar ningún artículo de la Constitución eh, para hacer un procedimiento parecido al de junio pasado, por ejemplo, del año pasado, cuando también se intentó destituir al presidente de la República. ¿Ya no cabe esa posibilidad? Ya no cabe, y por eso es de que los asambleístas, algunos de ellos, y me parece como en criterio, han dicho vamos a respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Ujú. Es decir, ese dictamen, si es que no es favorable, se archiva el juicio político y empezamos nuevamente.
Pero ojalá de toda esta situación, a pesar que no lo creo, ¿no? Dice que el fatalista es el realista bien informado, se dice. No creo que haya cambios en el proceder, hay una necesidad bastante grande, pero lamentablemente esta situación, no sé hasta dónde va a soportar. Ayer asesinaron a la directora del Teodoro Maldonado, Ujú. hay inseguridad, los temas de Anausí, la situación de Machala, entonces no sabemos qué va a pasar en el país y lamentablemente polarizados como siempre, vamos de tumba en tumba. Yo le quisiera aprovechar el tiempo con usted, doctor, para preguntarle sobre una decisión que también ha generado polémica, que ha generado cuestionamientos, que genera indignación en algunos sectores también, y es esta reforma que limita el control de la Contraloría sobre entidades privadas que manejan recursos públicos. Esta reforma ha entrado ya en vigencia y se la pone en vigencia por un decreto, un reglamento que modifica una ley orgánica, que le quita el verdadero espíritu de esta ley de acuerdo a los entendidos. La reforma al reglamento de la ley orgánica de la Contraloría del Estado pone límite al control sobre las entidades privadas que cuentan con recursos públicos. ¿Qué consecuencias puede tener este cambio que ha hecho el presidente de la República, que por cierto viene del sistema financiero? O sea, da a pensar, da lugar a las especulaciones también. Es lamentable, ¿no? Que enfoque precisamente cuando él habla de una lucha contra la corrupción, porque precisamente los recursos públicos se manejan también en el sector privado. Y la imposibilidad de que la Contraloría pueda auditar esos recursos es lamentable, porque podría verificarse desde muchas cosas con la institución de carácter público y también empresas público-privadas. Entonces yo creo que esa limitación es arbitraria, es totalmente inconstitucional. Me alegro sobremanera que la Contraloría, apenas ya se promulgó el decreto, haya realizado acciones de inconstitucionalidad. No sé si ya lo presentarían, pero me parece una respuesta óptima, si pese a cualquier tipo de postura que se tenga, pero es verdad, la Contraloría como entidad que va a verse afectada en su labor de cuentas del Estado, recursos públicos que están en el sector privado, ha respondido de esa manera, porque la única forma de hacerlo es a través de vía de declaratoria de inconstitucionalidad. No hay otra forma, porque es un decreto. Pero las motivaciones, y no han sido, hasta el momento, no he podido escuchar cuáles han sido los fundamentos necesarios que justifican precisamente en este momento cuando se habla de corrupción, cuando se habla de involucramiento de personas y sectores privadas en situaciones públicas. Es decir, cuando mejor debería haber mayor transparencia, cuando deberían decir, mire, audite, la Contraloría haga su trabajo, hace todo lo contrario. Y más tomando en Entonces yo cuenta creo este que, caso del Gran Padrino, de encuentro, de exactamente, como sea, o sea, estamos todos observando como un funcionario de su mayor confianza, una persona que ha estado durante décadas sirviéndole en el Banco de Guayaquil, lo involucra en el sector público y mire cómo han terminado las cosas, al punto que se empieza a descubrir una serie de irregularidades, informes de la policía, de investigaciones sobre narcotráfico, el señor que vendía cargos, que pedía cargos, etc. O sea, se conoce toda esta trama y se les ocurre tomar este tipo de decisiones, eso no abona a la hubiera transparencia. sido, diseña lo contrario, pues. Mejor genera que la Contraloría audite también recursos de carácter público que están en el sector privado. Eso debería haber sido la respuesta lógica, me parece a mí. Y por eso es de que la corrupción no solamente es el sector público, Liceña, es el sector privado. Y precisamente el tema del encuentro del Gran Padrino nos establece estos escenarios que deberían aperturarse, pero al contrario, el presidente de la República lo hace totalmente diferente, si lo limita. Y además hay un tema, ¿no? Que más allá de una situación que sea inconstitucional, porque va más allá de la Constitución, de la ley, yo creo que es una grave intromisión del Ejecutivo. Recuerde que el Ejecutivo es parte de la función del Estado y que la Contraloría tiene que auditar. Entonces, se entromete en un campo vedado, ¿no? Porque debía haber respeto. Ujú. La Contraloría precisamente tiene esta facultad administrativa de IRPs, etcétera. Pero lo que hace es limitar su función. Es como que el día de mañana un juez le diga al presidente de la República, mire, usted ya no tiene que resolver acciones de protección. O sea, es más o menos, yo siento de esa forma, porque usted recuerda que la Contraloría ejecuta la rendición de cuentas y es un precedente inclusive para que se observe a nivel jurisdiccional, contencioso administrativo, ordinario o a nivel penal. Entonces yo creo que es una grave intromisión. Me parece correcto lo que está haciendo la Contraloría, que establezca a través de la Corte Constitucional la declaratoria, inclusive de ser el caso, debería pedir de que se suspendan los efectos del decreto, que sí lo puede hacer como una medida provisional o cautelar, es decir, que no entre en vigencia mientras no se resuelva el criterio de inconstitucionalidad. La Corte lo ha hecho muchas veces, sí, deberían pronunciarse para que no entre en vigencia, porque cuando más necesitamos transparencia, más nos llenan de opacidad. Para finalizar, doctor Poveda, en el ámbito
penal o en el ámbito judicial, ¿se podría solicitar, quién lo debería hacer, algún tipo de sanción por el tema de Alausí? Hay informes oficiales en los que se declara una alerta en una fecha, pasan varias semanas, no se hace nada. Los moradores del sector habían pedido también a las autoridades competentes en sus diferentes niveles que hagan algo, no hicieron nada. Y mire usted cómo ha terminado este asunto con la magnitud de la tragedia que tenemos en Alausí. ¿Quién debe tomar las riendas acá para exigir responsabilidades en el ámbito legal? Más allá Mire, del ámbito político, ¿no? si nadie lo impone, porque es grave, ¿no? Yo puedo escuchar que ahora culpan a las víctimas, o sea, porque no quisieron salir, pero la fuerza pública lo puede hacer. Yo le puedo decir un ejemplo. Cuando tuvimos una inminencia en el Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, es más, estuve ahí, la fuerza pública nos obligó a salir de las casas, no nos permitió entrar. ¿Tenían esa facultad? Sí, podían hacerlo. Pues es que no querían, pero hay un nivel coercitivo, es la vida, ¿no? Versus un tema inclusive de propiedad, ¿qué es lo que más pondera? La vida. ¿Y puede utilizar mecanismos? Claro que lo podía utilizar, independientemente de cualquier tipo de reacción. Pero este tema sí, yo creo que debe investigarse, porque para mi criterio es una negligencia muy grave. No decimos que ha habido intencionalidad o dolo, o sea, no, pero sí hay una negligencia. ¿Quién lo puede hacer? La misma fiscalía, pues. La fiscalía puede hacerlo porque es un hecho público y notorio en Chimborazo, en Alausí. Ahí precisamente no necesita ni de denuncia, no necesita absolutamente de nada. Es una voluntad de investigar para precisamente establecer qué nivel de responsabilidad hay, porque me parece a mí nefasto y muy triste de que ahora le culpen a las víctimas. Es que ellos no quisieron salir, entonces bien merecido que se mueran. Es inaudito ese criterio. Y tampoco decir, es que no es hora de ver las responsabilidades. No, es hora de ver las responsabilidades. Yo le digo inclusive por lo que... O que las crisis son oportunidades para la reactivación económica, que también hemos escuchado eso y de la primera autoridad. No es así, tampoco es así. Tenemos la inminencia aquí de Cotopaxi, Licen, para Pichincha, Cotopaxi y la zona central. Usted puede imaginarse lo que ojalá no ocurra. Dios no permita, Licen. Pero con esta situación de que no pueden manejar una crisis en la UCI, ¿qué podría pasar en el Cotopaxi? Es lamentable, o sea, ya nos da una alerta, ¿sí? Y hay una incisividad terrible. Por lo tanto, yo creo que si eso llama de atención, deberían iniciar las investigaciones. No necesitan de denuncia, no necesitan de ninguna actividad. La misma fiscalía, ahí en Alausí o en Chimborazo, en Riobamba, debería ser de oficio investigar. No necesita ningún tipo de precedente, ni tampoco actuación, ni gubernamental, ni tampoco privada. Muchísimas gracias, doctor Poveda, por habernos acompañado en este diálogo, muy amable por su tiempo. Gracias, Liceña. Saludos. Lo propio para el doctor Carlos Poveda, analista jurídico que ha estado con nosotros, 8:07. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos para contarles lo que está ocurriendo en estos precisos instantes en Alausí.